de novedades. Ayer estuvo el empresario Juan Carlos López Mena reunido con el presidente Mujica. Ayer el presidente de la República admitió que podía haber conocimiento entre López Mena y Antonio Sánchez, la persona que representó a Cosmo en la subasta realizada esta semana. Una investigación periodística de Radio El Espectador sostiene que Antonio Sánchez no es Antonio Sánchez, sino que en realidad es Hernán Calvo, Leandro. Sí, según Radio El Espectador, Antonio Sánchez, el señor que compró los aviones en esa subasta que todos vimos por televisión, en realidad tendría una doble personalidad, o por lo menos usaría dos identidades, porque su nombre verdadero sería Hernán Antonio Calvo Sánchez. Es decir, en esta subasta habría utilizado su segundo nombre y su segundo apellido para ocultar que en realidad el nombre que ha utilizado habitualmente en España es Hernán Calvo. Ha utilizado ese nombre cuando ha participado en directorios de empresas, como participa ahora como vicepresidente de la empresa Cosmo, pero además fue el nombre que utilizó durante muchísimos años cuando trabajó para Buquebus en España. Ustedes saben que la empresa Buquebus tiene también negocios en España, negocios similares a los de acá, digamos, de traslado de pasajeros en buques. Y este señor Hernán Calvo trabajó durante muchísimos años para Buquebus en España. Fue un hombre clave para el empresario López Mena en aquel país. Incluso, por ejemplo, según la información periodística, fue, por ejemplo, quien recibió en Francia los primeros aviones ATR que compró Buquebus para formar la aerolínea BQB. Es decir, era un hombre de confianza de López Mena en Europa. Trabajó durante muchos años allí. Y hoy es vicepresidente de la empresa Cosmo. Qué revelación, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿para qué hubo subasta? No era necesario la subasta prácticamente para llegar a este punto, ¿verdad? Estamos en línea con el senador Jorge Larrañaga. ¿Qué tal, Larrañaga? Buen día. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Leandro. Una mañana donde el tema Pluna pasa a estar absolutamente a dominar, digamos, lo que tiene que ver con el interés de la actualidad nacional, y el Partido Nacional no está contento como van las cosas y hará un llamado tanto al ministro de Economía como al ministro de Transporte. Sí, efectivamente, porque además tenemos todas las interrogantes que ustedes plantearon y seguramente algunas más. ¿Quién compró? En definitiva, ¿quién fue el que terminó subastando? ¿Cuál es la empresa Cosmo? ¿Qué representa? ¿Qué capital tiene? ¿Qué antecedentes tiene? Hay una cantidad de interrogantes con respecto a este tema. Se está analizando quién es el comprador de los aviones, porque en definitiva el comprador de los aviones, más allá de todo, es la empresa Cosmo, y por lo tanto debe ser analizada incluso a la luz de las disposiciones de lucha contra el lavado de dinero y todo lo que tiene que ver con una operación de estas características. ¿Quién puso el aval? Al final de cuentas hay una cantidad de conjeturas con respecto al tema del aval puesto aparentemente por el Banco República. Por el Banco República, pero ¿quién fue la firma? Seguramente el nombre, quiero creer, de la empresa adquirente, porque solamente podía pujar en una subasta quien pusiera el aval de 13 millones y fracción para habilitarlo a ser oferente en la subasta que se realizó. ¿Qué pasa con instancias de negociación que se están dando entre la empresa adquirente, otra empresa de plaza, en donde participa el propio ministro de Economía? Porque todo esto nos lleva también a preguntarnos en dónde está la transparencia, en dónde está la preservación del Estado de Derecho, en dónde están todo el tema de la conectividad, los derechos de los trabajadores, de los acreedores. La pregunta que todo el mundo en la calle se hace: ¿el Estado
uruguayo va a seguir poniendo, va a seguir oficiando de garantía en toda la instrumentalidad de este negocio. El pago de los 137 millones de dólares de los aviones se va a efectivizar, se va a liberar al Estado uruguayo luego del pago. Yo creo que la gente tiene derecho a saber. A veces desde el gobierno se enojan por interpelar, que es un mecanismo constitucional, pero yo como senador de la República tengo derecho a saber. No propicio escándalos. En todo caso, este tipo de suspicacias las desata el propio gobierno. Yo reclamo información sobre un tema delicado y de muchos intereses económicos, en donde está en juego la credibilidad del gobierno, del país, en un tema de esta repercusión. Por eso hemos hecho gestiones con nuestros compañeros del partido, pero también con representantes de los otros partidos de la oposición, porque nos parece que todo esto debe quedar suficientemente claro. No puede tenderse un manto de suspicacias, de dudas, de dimes y diretes que terminan en actitudes de sospecha sobre todo el mundo, en algo que parecía estar transparente. ¿Para qué se realizó la subasta? Después que se realiza la subasta, resulta que termina a tejerse toda esta suerte de idas y vueltas, de propuestas que se cruzan, recibidas por el Poder Ejecutivo, trasladadas por empresarios y también por trabajadores. Y bueno, yo creo que hay una enorme confusión. Yo no puedo hacer muchas declaraciones porque no me gusta hablar sobre un tema que no conozco en profundidad, que yo creo que el gobierno también termina desconociendo, o de lo contrario tendrá un enorme conocimiento, pero en todo caso el Parlamento también debe acceder a esa información, porque eso hace a un principio ineludible de transparencia que el gobierno tiene que aplicar. Claro, hay algunas cosas que, como usted señalaba, están en el campo de la incertidumbre, ¿verdad? ¿Usted sabía que este señor Antonio Sánchez, que representó a la empresa Cosmo, tiene otro nombre real, digamos, que está bien, hay mucha gente que utiliza un nombre artístico y esto pasa en el mundo, digamos, del show, no generalmente en el mundo de los negocios? ¿Usted sabía que en realidad se llamaba Hernán Calvo? Bueno, pero esto no puede ser. ¿Quién entonces termina siendo el oferente? ¿Quién es el representante con poder suficiente de una empresa que subasta nada menos que por 137 millones de dólares 7 aviones? No está comprando una bolsa de papas, no está comprando un cuadrito, no está comprando muebles viejos en una empresa de remate, no está adquiriendo ganado en una feria de ganado. Yo creo que esto termina en una situación con muchas interrogantes. Me parece verdaderamente insólito, porque, insisto, acá se hablan de negociaciones cruzadas, pero aquí, hoy, por lo menos hasta que venza el plazo para pagar los aviones, el adquirente de los aviones es la empresa que subastó, y no hay vuelta. Y parece que la empresa que subastó termina estando fuera, un poco como de costado. Yo creo que todo esto debe analizarse. Nosotros le entregamos a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, a la senadora Topolángi, un conjunto de documentos con los senadores Bordaberry, Amorín y Heber, algo que después terminó saliendo en los medios de prensa, donde hay importantes sospechas, por lo menos con respecto
a los integrantes de la empresa Como, que terminó adquiriendo los aviones. Entonces, yo creo que todas estas cosas deben ser analizadas. Pusimos en conocimiento del gobierno para que el gobierno analice este tema, para que a través de sus oficinas especializadas, Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas, pueda investigar, porque de última, si apareciere el monto total de los 137 millones de dólares, indiscutiblemente va a tener que analizarse la procedencia de esos recursos económicos. Ahora, en el medio se desata una negociación, bueno, no sabemos cuál es. Ahora, senador, ¿ustedes identifican alguna irregularidad en todo este procedimiento? Porque, digamos, en principio no tiene nada de malo que alguien compre los aviones y que después otro negocie a ver si puede adquirirlos, digamos. No. Bueno, pero perdóneme, yo no realizo acusaciones, pero si ya se expresa que el que compró no se llamaba así, sino que se llamaba de otra forma, si no se conoce el capital accionario en profundidad de la empresa adquirente, ni los fondos con respecto a cómo va a solventar el pago de esa subasta. En el medio se abre un proceso de negociación, pero ¿cuál es la denominación jurídica? Cesión del boleto de compra. Es decir, yo creo que hay una cantidad de aspectos jurídicos que no se pueden hacer como quien maneja un boliche. No es así el tema. Me parece que hay situaciones que por lo menos deben aclararse. Yo no estoy poniendo en duda el honor de nadie. No estoy pretendiendo sacar conclusiones erróneas o antojadizas, pero quiero que se me aclare, porque todo esto, bueno, si no hay irregularidades, bueno, pero que se diga claramente cómo es todo este tema, porque entonces volvemos a lo del principio, lo que preguntó Jorge, ¿para qué se hizo la subasta? Para terminar en este entrevero que nadie entiende. Sí, esa es una cosa que me preguntaba, ¿verdad? Desde mi ignorancia total, le aclaro, senador, pero ahora se señala... Yo no tengo mucho más conocimiento que usted, perdóneme. Sí, pero me parece una pregunta que casi lógica, ¿no? Además uno se puede preguntar, bueno, este señor es funcionario del señor López Mena, que es un empresario que yo no tengo también, igual que usted, no tengo ninguna forma de señalar con el dedo índice en algo que en este caso no sea legítimo, pero digamos, extraña el procedimiento, ¿no? Las idas y venidas, los descubrimientos de cosas que no se sabían en forma de repente inesperada. Bueno, todo eso tendrá que ser, todo eso tiene que ser explicado por el gobierno. Ahora, el gobierno ya remató los aviones como preveía la ley y se podría haber presentado otro oferente. De hecho, no hubo otro oferente. Si hubiera habido otro, quizás estábamos hablando de otra cosa. Digamos, la subasta en realidad lo que permitió fue que no lo adquiriera López Mena directamente o un señor español directamente, sino que lo adquiriera el que fuera y levantara la mano. Bueno, pero correcto. No, pero podría haber ido alguien y ofrecer 37.500. Todo eso va en línea con mi razonamiento y con las dudas que despierta todo este tema. Si hay un adquirente, resulta que ahora se desata un proceso posterior y las ofertas se cruzan y entrecruzan, pero en el medio el gobierno lo que tiene que asegurar es quién fue el postor en el remate, tiene el poder suficiente económico y los recursos en regla como para terminar con el resultado de la almonera del remate como debe terminar. El proceso de negociaciones posteriores, ¿en qué situación se da? ¿Se preserva la conectividad? ¿Cómo? ¿Se preservan los derechos de los trabajadores, de los acreedores?
el Estado va a seguir poniendo los garbanzos, va a seguir garantizando en una reiteración real de errores. Entonces, yo creo que todo esto forma parte de un proceso que no es claro. Yo señalo irregularidades. Queremos saber, más allá de las disposiciones bancos centralistas, si es regular. A mí me basta simplemente que el gobierno diga que el aval que se puso para ser oferente del remate se ha hecho con regularidad. Lo hizo alguien en representación de la empresa Cosmo, que terminó siendo la adjudicataria del remate. Se hizo de correcta forma. Bueno, si se hizo de correcta manera, no hay ningún inconveniente. ¿La otorgación de ese aval no se trató en directorio? Eso no se trató en el directorio del Banco de la República, me lo dijo el propio director Irastorza. ¿Y corresponde que se haga a través del directorio, digamos, desde el punto de vista del trámite? Mire, yo no sé cuáles son las normas del Banco República, pero es el Banco República que debe, o el Banco República, porque se dio aparentemente el aval en el Banco República, pero si no, sea en el banco que sea, y que se preste ese aval, debe ser analizado por parte del gobierno, que quien puje en un remate y sea el adjudicatario del remate en función de la ponencia que tuvo, bueno, que su aval esté regularmente constituido. Muy bien. Al líder de Alianza Nacional, al senador Jorge Larrañaga, gracias por este tiempo. Buena jornada, ¿eh? Gracias, Jorge. Gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Leandro. Adiós, adiós.